jerarquías del poder, la división del trabajo y los mecanismos distributivos del esfuerzo social empeñado en la producción. Tal es la exigencia de que es portadora la pretensión universalista que inspira y acompaña el discurso de los derechos humanos. El hecho de que la vigencia global de estos derechos se haya convertido, junto con la democracia, en la lengua franca de la política moderna, no debería llevarnos a soslayar su complejidad como sustento de un régimen político abierto y cosmopolita, portador de capacidades de autorreproducción y autorregulación permanentes. Como lo sugiriera el gran pensador italiano Norberto Bobbio, el reconocimiento y la protección de los derechos humanos están en la base de las constituciones democráticas modernas. La paz, a su vez, es el presupuesto necesario para el reconocimiento y la efectiva protección de los derechos humanos. El proceso de democratización del sistema internacional, que es el camino obligado para la realización del ideal de la paz perpetua, en el sentido kantiano de la palabra, no puede avanzar sin una extensión gradual del reconocimiento y protección de los derechos humanos por encima de los estados. Y agrega, derechos humanos, democracia y paz son tres elementos necesarios del mismo movimiento histórico. Sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia. Y sin democracia no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos. Alcanzar esta combinatoria y dotarla de dinamismo y sustentabilidad debe ser vista entonces como el gran proyecto civilizatorio de una globalización nueva, corregida de sus excesos y pretensiones uniformadoras y dispuesta a servir de base y vehículo para un efectivo y duradero orden planetario. Tanto la ampliación de los derechos como su respeto y reconocimiento no son una cosa dada u otorgada de una vez y para siempre. En palabras del mismo Bobbio, los derechos no nacen todos en un momento, nacen cuando deben o pueden nacer. Por su parte, la filósofa española Adela Cortina nos advierte: Estado democrático, economía ética y ciudadanía activa forman el trípode en el que se sustenta una sociedad desarrollada. En articular los esfuerzos de estos tres poderes, el político, el económico y el cívico, reside la piedra filosofal de los nuevos tiempos. En tiempos de crisis, los nuevos tiempos, o de resquebrajamiento de paradigmas, los nuevos tiempos, las creencias y los derechos se tambalean, pero pueden también dar lugar a nuevas generaciones de derechos, como ocurrió en el periodo de entreguerras del siglo XX, cuando frente a la Gran Depresión, el presidente Roosevelt acuñara su nuevo trato y poco después se desplegara en la Segunda Guerra en el formidable régimen de ampliación democrática resumido en el estado de bienestar. Así ocurrió también en los años 80 del siglo pasado, cuando a la globalización se le encasilló y se le redujo a meras combinaciones de apertura externa sin control, adelgazamiento de los estados y predominio del mercado y sus reglas, lo que propició la ampliación de las brechas sociales y de bienestar dentro de los países, sin a su vez dar lugar a una efectiva y generalizada convergencia entre las economías políticas nacionales. Paradójicamente, en la década final del segundo milenio se asistió a una auténtica celebración prácticamente universal del valor de los derechos humanos, sin duda asociada a las promesas de la globalización que irrumpía y desde luego a las enormes transformaciones que trajo consigo el derrumbe del comunismo soviético como régimen pretendidamente alternativo de alcance universal. Fue también entonces que el mundo empezó a descubrir y experimentar una oleada también planetaria de reconcentración de la riqueza, los ingresos y los accesos a los derechos y bienes públicos esenciales que se afirmaría como realidad dominante al calor de la crisis global que arrancara en 2009.
Esta nueva era auspició y se apoyó en unas formas culturales que privilegiaban y promovían el culto a la riqueza y derivaban en una cultura de la satisfacción, como lo llamara John Kenneth Galbraith, poniendo en la picota grandes acuerdos, vastas redes institucionales y de recursos públicos que tras la Segunda Guerra se habían orientado a la ampliación de los derechos y el impulso de la democracia como régimen política. Se trató, como postularan Carlos Tello y Jorge Ibarra, de una abierta y expansiva revolución de los ricos. La complejidad que marcan estos tiempos tiene sin duda distintas aristas y determinaciones particulares, pero esta diversidad no permite soñar en una superación del estancamiento relativo que vive el mundo si no se asume expresamente la necesidad de un nuevo orden mundial, tejido por los estados nacionales, pero a la vez orientado a impulsar nuevas formas de cooperación entre estos estados como punto de partida para ese nuevo orden, para que ese nuevo orden pueda volverse efectivamente planetario. Para avanzar en esta dirección, y aquí termino, hay que trascender las recetas pretendidamente únicas que en la economía y la política económica han impuesto y mantenido prácticas imperturbables basadas en nociones simplistas de la estabilidad fiscal y financiera, de equilibrios macroeconómicos unidimensionales que irremediablemente llevan a y justifican revisiones drásticas, las más de las veces por la vía de los hechos y no del derecho, en materia de derechos sociales y laborales, recortes a diestra y siniestra de los dineros públicos que no se compadecen con la naturaleza y las funciones de las áreas dañadas por esas reducciones y que no hacen honor a los mandatos constitucionales establecidos como principales por la reforma de 2011. Dicho en otras palabras, para dar cumplimiento al paradigma constitucional abierto con la modificación del artículo primero, requerimos recuperar la idea del desarrollo y asumir la necesidad de erigir un nuevo curso para nuestra evolución social, un crecimiento económico que contemple a la equidad como una vía para la igualdad, capaz de retomar la vocación universalista y por ende redistributiva de los grandes rubros del desarrollo social. Lo que urge es poner a flote valores y objetivos que, como la redistribución de ingresos, el impulso y la protección del empleo, la expansión educativa, la universalización de la salud y la seguridad social, pueden ser propósitos articuladores de nuevos esfuerzos cooperativos y visiones públicas que sirvan de base para una revisión congruente de las políticas actuales. Muchas gracias. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado en este evento, le agradecemos a los miembros del presidio y en unos minutos más continuamos con la siguiente mesa. Gracias.